Un saludo, bienvenidos a la continuación de la serie de videos sobre temas como DevOps, microservicios, contenedores y algunos laboratorios que estaremos realizando para poner en práctica varios de estos temas, ¿cierto? El día de hoy estaremos hablando sobre contenedores y Docker. Entonces, para iniciar, digamos que la primera pregunta que uno se podría estar haciendo es ¿qué son los contenedores? Los contenedores bueno, un contenedor es un paquete de software ejecutable, ligero y portable que contiene todas las dependencias, archivos y elementos necesarios para la ejecución de una aplicación. Entonces, este tema de contenedores o contenerización va muy asociado con los modelos de despliegue de aplicaciones, donde por ejemplo, si uno, pues, digamos, se vuelve hace muchos, pues varios años atrás, un modelo muy común era, digamos, a partir de la virtualización con máquinas virtuales, ¿cierto? Digamos que con contenedores también se hace uso de la virtualización, pero digamos que tiene sus diferencias con las máquinas virtuales que en su momento pues fueron como de los primeros modelos de despliegue haciendo uso de la parte de virtualización, ¿cierto? Y de todas las características y beneficios que la virtualización traía, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, digamos, contenedores, digamos que hay que mencionar varias cosas. eh, Ahí hay algo importante y es que normalmente los contenedores pues requieren digamos de un motor, por así decirlo, que se encargue de la ejecución de esos contenedores. Un motor muy común es Docker, por ejemplo en esta máquina lo vemos. Eso está instalado digamos sobre un sistema operativo de alguna máquina y ya desde ahí, teniendo ese motor de Docker, se aprovecha para, digamos, tener diferentes aplicaciones corriendo de forma aislada, ¿cierto? Digamos que ese es un tipo, pues, como de virtualización, no tanto o bueno, sí, más de un tema de software, ¿cierto? A este nivel que ya vamos de pronto a entrar un poquito en detalle, porque la idea es que de pronto entendamos como las diferencias entre de pronto el uso de máquinas virtuales para el despliegue de aplicaciones y contenedores, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a pasar a revisar lo que tiene que ver como con esa comparación que les comentaba, donde, digamos, en esta parte, pues es la misma imagen que encontrábamos al inicio. eh, Encontramos, digamos, los elementos de esa contenerización de aplicaciones y aquí cómo es, digamos, o esas capas para el tema de máquinas virtuales, ¿cierto? Entonces, en la parte de contenedores, eh, digamos que hay un tema muy relevante acá y es que hay un uso del kernel del sistema operativo anfitrión. O sea, este kernel es utilizado, digamos, por Docker y, digamos, ya los contenedores para los diferentes procesos, ¿cierto? Ahí se aprovecha, digamos, ese recurso que ya existe. eh, y pues digamos que eso hace que estos contenedores de una u otra forma sean mucho más livianos, ¿cierto? En comparación, por ejemplo, con ya las máquinas virtuales donde los sistemas operativos, eh, digamos, cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo que gestiona, digamos, su propio kernel. Entonces, aquí, digamos, con ese tema de ser más liviano los contenedores, uno podría hablar que normalmente con contenedores, en cuanto a tamaño, uno encuentra, pues, o habla de megabytes, mientras con máquinas virtuales es fácilmente, pues, o se puede hablar de gigabytes, ¿cierto? Entonces, digamos que esas diferencias también comienzan, digamos, a ser relevantes en muchos de los, digamos, modelos de despliegue actuales, ¿cierto? Y las tecnologías que se usan. Por ejemplo, está el tema de los microservicios, ¿cierto? Que ya lo mirábamos en uno de los videos anteriores,
donde vamos a estar, digamos, desplegando constantemente. Y entonces aquí también, y pueden ser muchos microservicios, entonces ya que uno también comienza a revisar temas, incluso hasta de costos, porque digamos que yo aprovechando, digamos, esta tecnología de contenedores, voy a tener mejores tiempos de despliegue y aprovisionamiento de los recursos que requieren las aplicaciones, ¿cierto? Eh, y también, digamos que cuando yo necesito una mayor cantidad de instancias en ejecución, eh, termina siendo más o menos costoso el estar aprovisionando contenedores, por lo que ya mencionaba, y es la forma en cómo los contenedores pues, y las aplicaciones aprovechan el kernel del sistema operativo del host, ¿cierto? Eh, entonces, esto acá, pues, sí es importante, digamos, tener clara como esa diferencia. No quiere decir que las máquinas virtuales ya no se utilicen. Siguen habiendo casos donde las máquinas virtuales, sobre todo por la personalización que tienen en sus ambientes y otras cosas, digamos, hacen que sigan siendo la mejor, digamos, solución para ciertas situaciones. Pero este tema de contenedores viene, como ya lo mencionaba ahorita, también muy ligado a ese enfoque también de microservicios, ¿cierto? Entonces, eso es bueno tenerlo claro y también tener en cuenta que mientras para el uso de máquinas virtuales teníamos el hipervisor, ¿cierto? Que se encargaba de hacer eh, esa virtualización del hardware del equipo, ¿cierto? Acá tenemos es un motor de contenedores, en este caso Docker, que ya vamos a ver bien qué es Docker, pero sí quería mencionárselos para que también lo tengan en cuenta y lo puedan enlazar con lo que ya vamos a hablar. O sea, o sea, mejor dicho, estos contenedores que vemos acá, AppB, AppC, y eso, están corriendo sobre un motor, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando aparece Docker, que básicamente es una tecnología para empaquetar y desplegar los contenedores. Docker es compatible con varios sistemas operativos, Linux, Windows. Eh, es un motor, digamos, de código abierto y que digamos, es uno de los más populares o el más popular, ¿cierto? El más usado. Pueden haber otras opciones, pero digamos que ha sido el más usado y, y bueno, pues digamos que muchos hoy día es un referente como tal en todo este tema de contenerización, ¿cierto? Entonces, ya hablando pues de qué es Docker, ¿cierto? Y lo que permite hacer, porque sobre este motor es que van a correr nuestros contenedores, ¿cierto? Es donde como los vamos a poder, por así decirlo, instanciar. Hay una administración, ¿cierto? Eh, digamos que más adelante en un momento vamos a ver algunas acciones que se pueden hacer con Docker. Eh, pero de momento sí me gustaría hablarles como de esos beneficios que ha traído la containerización y digamos también características de Docker, pero como ya lo mencionaba, pueden haber ya, pues hoy día hay otras soluciones que también ofrecen, digamos, características similares y, digamos, sobre todo a nivel de funcionalidad, ¿cierto? Entonces, aquí hay que hablar del tema de la portabilidad, porque es bien importante esto, ya que con los contenedores logramos, digamos, tener una definición, ¿cierto? De unos ambientes,
digamos, de todo lo que necesita una aplicación para ser ejecutada. Eso al final, digamos, termina con la creación de una imagen que describe todo eso. Ya más adelante también lo veremos. Pero, digamos, lo que en conclusión esto termina generando es que podamos estar cambiando fácilmente o ejecutando nuestra aplicación, digamos, en diferentes infraestructuras, ¿cierto? En diferentes equipos, máquinas. Entonces, eso es, digamos, algo fundamental de este tema de la containerización, que también uno lo puede relacionar mucho con el uso de los contenedores para, digamos, en el comercio mundial, ¿cierto? Precisamente por la portabilidad, la forma que tienen estos contenedores eh, y cómo han facilitado el comercio en el mundo, ¿cierto? Entonces, también tenemos lo que tiene que ver con agilidad. Esa agilidad nos la da también, pues viene también relacionada con esa portabilidad y la facilidad que tienen los contenedores digamos, permitir el despliegue de las aplicaciones, ¿cierto? Es algo rápido y que, digamos, al final termina facilitando mucho el proceso, ¿cierto? En cuanto a estandarización de ambientes, nos permite, digamos, definir o casi que cambiar con, digamos, los tipos de ambientes haciendo modificaciones a variables de ambiente, pero básicamente se mantiene la estructura principal de los elementos necesarios para desplegar los aplicativos, ya variando pues digamos ajustes particulares de cada ambiente, pero eso también digamos es algo que dan los contenedores, permite que tengamos una definición clara de lo que necesitamos para la ejecución de nuestros aplicativos. La facilidad de desecho, pues básicamente un contenedor se puede eliminar pues de forma sencilla. No es algo dispendioso o complejo pues como tal. Y eso permite que pues se puedan estar desechando y generando rápidamente también otros contenedores, instanciando nuevos, por así decirlo. La seguridad, también esto es muy importante porque, digamos, al generar un aislamiento, ¿cierto? De la ejecución de los aplicativos, eh, nos permite, digamos, tener esta parte de seguridad, ¿cierto? La ejecución de nuestros aplicativos pues va a estar aislada. También el tema de la escalabilidad, digamos que a la hora de escalar es mucho más ligero, mucho más sencillo y menos costoso escalar con contenedores versus escalar con máquinas virtuales, ¿cierto? Eh, entonces eso también termina siendo un beneficio clave y como ya lo mencionaba ahorita, por ejemplo, o sea, hoy día que muchas de las soluciones usan el tema de microservicios donde voy a tener diferentes, pueden haber muchos microservicios y cada microservicio va a tener su propio ambiente o su propia instancia y pues pueden darse casos donde un microservicio tenga que escalar y ese escalamiento pues va a ser mucho más sencillo eh, usando contenedores, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar sobre, digamos, otro elemento que es muy importante eh, en este tema de contenedores y es la definición de las imágenes, ¿cierto? Entonces, tenemos, digamos, las imágenes de Docker, donde una imagen básicamente va a ser un archivo que se va a encontrar o, pues, o está compuesto de diversas capas y que utiliza o que se utiliza con el objetivo de instanciar un contenedor de Docker con ciertos requerimientos.
Las imágenes contienen todo el sistema de ficheros inicial en el que se va a basar el contenedor para su funcionamiento y así como su punto de entrada, o sea, qué aplicación va o programa va a inicializar. Eh, y pues digamos que en esto es importante porque eh, la imagen es como esa, bueno, por así decirlo, eh, como la definición de esos recursos base, de las dependencias, o sea, de todo lo que se va a necesitar eh, para que la aplicación que yo vaya a ejecutar pueda, digamos, funcionar sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, para construir esas imágenes se utilizan unos archivos Dockerfile. Esos archivos se hacen, digamos, una definición, ¿cierto? Hay unas instrucciones donde se puede definir si la imagen a partir de qué otra imagen, porque al estar, digamos, al tener un modelo de capas, es posible, o sea, es posible que que podamos crear una imagen a partir de otra imagen ya existente que ya tiene ciertas características y que podemos, digamos, reutilizar, ¿cierto? Adicional a eso, la instalación de todas las dependencias de, nuestro, de nuestra aplicación, el tema de configuración de puertos y los puntos de entrada que ya mencionaba anteriormente. Entonces, cuando se hace esa definición del Dockerfile, ya luego uno lo que hace es crear la imagen a partir de esa definición que hizo y luego instancia la imagen, ¿cierto? Digamos que las imágenes como tal, eh, digamos que para poder ya digamos como usarse, habría que instanciarla, ¿cierto? Y ya eso, digamos, estaría convirtiendo en un contenedor, ¿cierto? Un contenedor que fue instanciado a partir de una imagen, ¿cierto? En los próximos, digamos que aquí quise dar como una introducción como a los elementos principales. La idea es que en un próximo video que vamos a tener podamos pasar a todo lo que tiene que ver con la creación de las imágenes, la ejecución, hablar un poquito también sobre temas de servicios para el almacenamiento de estas imágenes. eh, y continuar ampliando porque ya luego de la parte de contenedores con Docker también se comienza a hablar, por ejemplo, de otro tema y es de la orquestación de esos contenedores, ¿cierto? Entonces aparece, por ejemplo, Kubernetes que nos ayuda con esa parte y es básicamente toda esa gestión que se hace alrededor de clústeres de contenedores. Eh, pero digamos que eso ya lo podríamos ir ampliando con los próximos laboratorios que tendremos. Para finalizar, comentarles, digamos, algunas de las referencias para este video. Tanto en AWS como en la página de Docker oficial van a encontrar, pueden encontrar información, digamos, adicional sobre este tema. Y también hay un libro que es también recomendable llamado Docker Up and Running, la edición número 3 que también puede, digamos, ampliar el conocimiento, en especial, digamos, de Docker, ¿cierto? Bueno, muchas gracias y esperamos continuar en un siguiente video. Hasta luego.